Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestra canción del barco, ¿se acuerdan? Hay un barco en el fondo de la mar, hay un balde, hay un palo, hay un clavo, hay una percha, hay un saco, hay un bolsillo. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. ¿Más lento? Bueno. Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay una percha en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay una percha en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay una percha, hay una percha, hay una percha en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un saco en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un saco en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un saco, hay un saco, hay un saco en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. El último. Hay un bolsillo en el saco, en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un bolsillo en el saco, en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un bolsillo, hay un bolsillo, hay un bolsillo en el saco, en la percha, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. ¡Ay! Ya falta poquito para que terminemos esta hermosa canción. ¿Qué habrá en ese bolsillo? ¿Qué será?